Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Una vez más, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para compartir con ustedes de la palabra del Señor, para la lectura que hacemos los días martes de las 7 edades de la iglesia, esperando que Dios en esta tarde pueda derramar de sus bendiciones. Estamos anhelando que Dios pueda ayudar a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Así que Dios derrame bendiciones en la vida de ustedes. Hermana Estela, Dios le bendiga. Hermana Ruth, Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Es una gran oportunidad la que Dios nos brinda de poder reunirnos alrededor de la palabra. Hermano Gaete, Dios le bendiga. Poder reunirnos alrededor de la palabra es el privilegio, creo, más grande que podemos tener. Como bien decía la palabra, por ahora tenemos esta posibilidad, por ahora tenemos esta oportunidad de poder compartir, transmitir y aún tener las puertas de la iglesia abiertas. Hermana Norma, Dios le bendiga. Pero sabemos por las escrituras, por la profecía, por el mensaje, que algún día las puertas se cerrarán, como fue en los días de Noé, ¿verdad? Algún día la puerta se cerró, la oportunidad de tener un lugar se va a terminar, un lugar físico. Sabemos que la novia entra en la apretura, va a haber una apretura antes de que comience el periodo de tribulación. Va a llegar un periodo de apretura, un periodo donde la cosa se va a empezar a poner bastante difícil. Nosotros vemos cómo cada cosa está tomando su lugar. No vamos a entrar en eso hoy, pero todos sabemos el clima, la política, la economía, la religión, todo se está encaminando, hermano. Todo va tomando su lugar. Hermana Belén, Dios le bendiga. Hermana Sol, también Dios le bendiga. Les decía, cada cosa está tomando su lugar. Cada participante, cada partícipe está tomando su lugar, y creemos y debemos saber que tenemos que tomar nuestro lugar dentro de la palabra. Así que Dios nos ayude a estar preparados cuando venga esa hora donde ya no vamos a tener que reunirnos, no vamos a tener la posibilidad de reunirnos en un tabernáculo, donde no vamos a tener la posibilidad de tener compañerismo el uno con el otro, donde no vamos a tener la posibilidad de transmitir. En muchos países, hermano, si usted no lo sabía, las transmisiones están controladas, y si usted dice algo fuera de lo que el gobierno tiene establecido, automáticamente usted es censurado, usted es perseguido. Todavía nosotros no tenemos eso, hay una gran libertad, pero no falta mucho donde esa apertura a nivel mundial tome lugar. Hermana Eva, Dios le bendiga. Hermano Marcelo también, Dios le bendiga. Hermana Belén, el Señor le bendiga. Así que yo estaba pensando un poquitito sobre estas cosas. La palabra del fin de semana fue extraordinaria, realmente, hablando nuestro pastor sobre un guía, tomando el mensaje un guía que el profeta de esta edad predicó, y qué importancia y qué fundamental es ir detrás del guía, ir acompañado con un guía. Nosotros sabemos que el guía es el Espíritu Santo. Así que esperemos, y anhelo, mi hermano, mi hermana, que podamos seguir el compás de ese guía. Vamos a ser obedientes a la voz del guía. Amén. Que Dios les ayude a ustedes, a mí, a cada uno de nosotros, porque realmente, hermano, estamos viviendo en una hora muy, muy difícil, una hora muy difícil, pero está escrito que aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo. Como hacemos los días martes, hermana Rosana, Dios le bendiga, como hacemos los días martes, vamos a tomar, antes de ir a la lectura, una breve introducción. Quiero compartir con ustedes un poquito un pensamiento. No es una prédica, es solo un comentario. Y espero que sea de bendición para usted. Usted solamente pueda
meditar en esto. Si usted no está de acuerdo, no hay ningún problema, hermano, hermana, el Señor le bendiga de todas maneras, solo es un comentario. No es una predicación, no es algo que usted pueda decir que es una obligación, no, para nada. Solo estamos compartiendo el uno con el otro. Como dijo el hermano Branham, si usted está comiendo un pollo y encuentra un hueso, usted no tira todo el pollo, usted solo hace un costado del hueso y sigue comiendo. Esto es lo mismo. La lectura de las edades, eso es así, dice el Señor, porque es la palabra profética más segura. Esto solo es un comentario y nada más. Así que le comparto lo que está en mi corazón, y usted puede estar de acuerdo o no, pero espero que sea de bendición. Y quiero ir a la escritura, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 31, para todo aquel que me quiera acompañar en su casa. Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vuelvo a tomar esa pequeña lectura. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y quiero tomar otra escritura que está en Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8 dice, vamos a leer versículo 7, mejor. Versículo 7. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Quiero volver a leer el versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Una escritura muy tremenda la de Pedro. Y quiero compartir un poquitito sobre Rahab, porque usted sabe, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que Rahab, una gentil, en la, podríamos decir, en la bisagra. Usted sabe, Israel estaba regresando a su tierra prometida. Israel estaba en Jericó, en la primer ciudad que estaba del otro lado del Jordán. Conocemos la historia, cómo Dios le manda a Josué que rodee la ciudad y todo eso. Pero vamos un poquitito aquí a meditar sobre esto. Amén. Y dice que la escritura, luego usted lo puede mirar en su casa y leerlo, Israel estaba regresando a su tierra. Estaba volviendo a la promesa, estaba volviendo a lo que Dios les había prometido. Ellos estaban a punto de hacer posesión de su promesa. Escuche esto, Israel estaba a punto de hacer posesión de la promesa. Y antes de que ellos hicieran posesión de la promesa, hay una historia muy particular que es de Rahab la ramera. Cómo ella recibe a esos espías, a esos mensajeros, antes de que el juicio cayese sobre aquellos que estaban usurpando esa tierra, lo cual eran pueblos que habían tomado toda la tierra prometida, los de Jericó, todas las ciudades, usted sabe, el Eteo, el Fereceo, el Jebuseo, en fin. Todos esos pueblos no eran de ahí, habían tomado posesión, habían usurpado esa tierra, pero ahora Israel venía con Josué. Josué representaba
El ángel de juicio representaba el castigo, representaba el hombre que Dios había destinado, no solamente para meter a Israel en la tierra prometida, sino también para traer juicio sobre esas naciones, para traer castigo, realmente iba a ser alguien que iba a derramar sangre, que iba a limpiar a toda esa tierra que estaba usurpada. Y encontramos la historia, la primera historia que encontramos es de Rahab. Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver Rahab? Mire, fue tan importante esa experiencia que Rahab tuvo, que ella recibió los espías, que ella recibió la palabra. No tenía una vida correcta, porque usted sabe, Rahab era una ramera, tenía una vida mala, tenía una vida desordenada. Podríamos hablar mucho sobre Rahab, pero fue ella la que fue obediente a la voz de aquellos mensajeros. Un mensaje sencillo le dejaron, un mensaje simple le dejaron. Le dijeron, mira, si tú quieres salvarte y quieres que tu casa se salve, solo tienes que colgar este cordón de grana y meter a tu familia adentro. Nada más que eso. No tienes que salir a predicar, no tienes que testificar, no tienes que bautizarte. No le pidieron nada de eso. Solo aplica la señal, mete tu casa adentro y nosotros vamos a responder por aquellos que estén bajo esta señal. Si alguien de tu familia está fuera de la señal y muere cuando nosotros entramos, nosotros somos libres de esa sangre. Nosotros solo respondemos por los que están bajo la señal. Ella en fe, en obediencia a la palabra de estos mensajeros, hizo tal cual ellos le dijeron, colgó su cordón de grana. ¿Y qué hizo luego? Esperó. No podía hacer más. Ella no podía presentar una vida, decir, no, pero miren, ella no podía presentar una vida. No entendía completamente lo que estaba sucediendo sobrenaturalmente en Israel. No podía decir, miren, yo puedo pertenecer a la tribu de esta o a la otra tribu. Ella no pertenecía a ninguna tribu, de hecho era una gentil, era una ramera. Por la ley no era bien recibida una ramera. La ofrenda de una ramera era imposible ser recibida. Pero ella, en obediencia solamente a esa porción, hizo que ella y su casa se salvasen. Y mire qué paradoja, que dice que aquí en Hebreos, que ella no pereció juntamente con los desobedientes, con aquellos que se inclinaban a los ídolos, con aquellos que no quisieron recibir a esos mensajeros, rechazando el mensaje, rechazando la oportunidad de salvación. Como dice aquí en Pedro, la palabra, el mensaje, es piedra de tropiezo para los desobedientes. Ahora yo pienso esto, hermanos. ¿Cuántas veces la palabra nos habla a nosotros desde el púlpito? En cada culto yo creo que Dios nos habla. Ahora mi pregunta es, y esto es a manera personal, y usted puede preguntárselo usted, ¿cuán obediente es usted a la palabra de Dios a través del mensajero que Dios coloca, en este caso nuestro pastor? ¿Cuán obediente es usted a esa palabra? Y ahí, hermano, nos pone en una vereda o en la otra. Es la plomada de Dios, creo. Si yo soy obediente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, uno es obediente. La palabra bien nos hablaba el fin de semana, obedeced a vuestros pastores. Pero hermano, el hombre es el pastor que Dios le dio.
El hermano Branham dice que Josué y Caleb se quedaron al lado de Moisés a pesar de los errores que Moisés cometió, porque ellos sabían que Moisés era su pastor. La palabra del fin de semana nos hablaba de un guía y dice, a veces el guía hace cosas que usted no entiende, pero usted debe quedarse con el guía. No, pero el pastor para mí se equivocó acá, para mí se equivocó allá. Es que usted no es pastor. Si usted fuera pastor, usted sabría a veces por qué hace ciertas cosas. Como usted no es pastor, y vivimos en una edad donde todo el mundo opina de cosas que no saben, porque estamos en la edad de los derechos. Yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a hablar, tengo derecho a elegir, Pero vemos que las decisiones que este mundo está tomando son decisiones erradas una tras otra. Las decisiones que los gobiernos toman son decisiones erradas. Las decisiones que la economía toma son erradas. Las decisiones que la política toma son erradas. Las decisiones que la educación toma son erradas. ¿Por qué? Porque este mundo está controlado por Satanás y los ha apartado de la palabra. Los ha apartado de la palabra. Ahora, nosotros, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, ¿sabe? Cuando los discípulos aprendieron a seguir la dirección del Espíritu Santo, todos decimos, sí, hermano, gloria al Señor. Ellos en Hechos capítulo 2, versículo 38, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 4 hay una rellenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo queremos esa fe, ese Espíritu Santo, esa demostración de esa edad primitiva? Amén. Tremendo lo que ellos vivieron con el bautismo del Espíritu Santo. 3.000 almas se convirtieron. Eso fue el primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro con el Espíritu Santo. 3.000 almas se bautizaron. Y dice luego la Escritura, y Dios añadía a aquellos que debían de ser salvos. Y decimos, gloria al nombre del Señor, pero seguimos un poquitito para adelante. Y vemos que el Espíritu Santo llevó a esa edad primitiva a morir como mártires por causa de la palabra. Vemos que la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue tan obediente que entregó su vida por usted y por mí. Hermano, entonces la obediencia lo lleva a estar solo. La obediencia lo hace vivir la palabra y la palabra lo hace estar solo. Porque cuando el hermano Branham anduvo con mucha gente, vino el ángel y le dijo, no puedo hablar contigo porque siempre estás rodeado de mucha gente. Hermano, lo que pasa es que usted quiere andar todo el tiempo solo, o... Mire, este es el hermano Andrés. Yo creo que los tiempos de compañerismo se terminaron. Ya no tiene sentido los compañerismos. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús bajó aquel día con los discípulos y tenía hambre, encontró que la higuera estaba llena de hojas, lo cual es compañerismo, pero no tenía frutos. Y para que Dios trate con un hombre y lo moldee, hombre llamado por Dios, Dios los lleva a las arenas calientes del desierto, solos, y los entrena a golpes, dice la Escritura, dice el mensaje ese, y luego los envía a una tarea. Dios no necesita grandes cantidades de gente. Dios necesita un hombre, una mujer que se rinda. Hermano, entonces, ¿es que tenemos que andar todos solos? No, yo no digo eso, hermano. Usted quiere juntarse con algún hermano, con alguna hermana, haga lo que usted quiera. Solo pregúntese si eso trae verdadero fruto. Porque quiero decirle esto, hermano. Quiero decirle esto. Una comida, galletita, una guitarrita, eso no es compañerismo, hermano. El único compañerismo verdadero es alrededor de la palabra. El único compañerismo verdadero es alrededor de la palabra. Y el hermano Branham, en Orden y Conducta, dijo que usted no puede juntarse para hablar de la palabra y dar las opiniones y hacer reuniones donde la palabra empiece a desarrollarse si no está el pastor.
Es lo que usted cree. Es lo que usted dice, amén. Es el mensaje que usted cree. Dice así. Entonces, si yo hago algo fuera de esto, de la palabra del mensaje, estoy en desobediencia. La gente se junta. Y son reuniones sociales, no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a los apóstoles a estar solos. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús a morir en la cruz. El Espíritu Santo lo llevó al hermano Branham a que ande solo. Nosotros queremos andar con un montón de gente. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Entonces, ¿cómo puedo yo? Mire, ¿por qué le digo esto? ¿Cómo Dios puede caminar conmigo? Escuche esto. ¿Cómo Dios puede caminar conmigo cuando yo estoy rodeado de gente? ¿O por qué se cree que Jesús se iba solo a orar? ¿Por qué se cree que el hermano Branham se iba solo al bosque a orar? ¿No era que estaban buscando más de Dios? Por eso dije al principio, si usted no comparte esto, no hay ningún problema, hermano. Solo estoy compartiendo con ustedes, nada más. Lo que sí me llama la atención profundamente es lo que dijo el pastor, y yo lo he experimentado por años. Qué raro que la gente no llama a las reuniones, ni invita al pastor a las reuniones cuando tienen compañerismo. Qué raro que la gente que dice que ama este mensaje se reúne y no invita al pastor para que les dé la palabra. Cuando Rab fue obediente a la voz de los mensajeros, cuando la primera edad fue obediente a la voz que el Señor les mandó. Entonces, mi hermana, mi hermano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no vivimos lo que Dios nos dice? La semana pasada habíamos tenido unos tremendo culto el fin de semana y oración y todo. Y el día miércoles la iglesia vacía. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirvieron tantas lágrimas? Tantas oraciones. Me hace acordar cuando Jesús oró por aquellos leprosos y solo 2 vinieron a decirle gracias. ¿Y el resto? ¿Y el resto de toda esa fila de gente que pasó para que el pastor le ore? ¿Dónde estaban el día miércoles? Solo es un pensamiento, hermano. Y yo se lo comparto porque tengo la oportunidad de hacerlo. Te puede decir, hermano, estoy en desacuerdo. Perfecto, hermano, no deja de ser mi hermano. No tiene por qué pensar exactamente igual que yo. Solo estamos compartiendo. Pero piense eso. Piense eso. Se lo digo yo, se lo dijo el pastor por mucho tiempo. Qué raro que él no es invitado a esas reuniones, entre comillas, de compañerismo. Cuando leemos aquí que Rab fue bendecida por ser obediente y recibir a los mensajeros. Cuando leo en la Biblia veo que aquella mujer que no tenía hijo fue bendecida por recibir al profeta Elías. Fue bendecida la viuda por recibir e ir donde estaba el profeta Eliseo. Y así podemos tomar toda la Biblia. Pero qué raro que en este último tiempo la iglesia no llama a sus pastores. Le voy a decir más. Y usted puede mirarlo usted en su Biblia. Los egipcios odiaban a los pastores. Así dice la Escritura. Por eso cuando José se encontró con su padre,
Le dijo, no digan que son pastores porque los egipcios odian a los pastores. Pero qué paradoja, ¿no? Que los egipcios odian a los pastores. La gente no llama a los pastores a las reuniones de compañerismo. Pero en este tiempo final, los únicos que van a recibir a Cristo, como en la primera venida, también en la segunda, tenían que ser pastores, porque los pastores son los únicos que pueden recibir la bienvenida, pueden dar la bienvenida al Cordero. Y son los pastores los que presentan la palabra al pueblo. Así que mi hermana, mi hermano, que Dios nos ayude a poder entender y cuadrar nuestra vida más con la palabra y ser más obedientes a la palabra para no perecer con los desobedientes. Que el Señor le bendiga. Vamos, ya la hora ha pasado, perdón que me extendí, pero vamos a ir a nuestra lectura de las edades en la página, yo estoy en la página 378, yo estoy leyendo esta versión más viejita, ¿sí? Que es la tapita celeste, es una versión bastante viejita, pero usted puede buscarlo en su casa en las otras páginas. Las 7 edades de la iglesia, estamos leyendo la edad de la Odisea, y que el Señor añada bendición a la lectura de su mensaje. Amén. Dice así: ciertamente ahora podemos entender el significado de estas palabras. Al tener cualquier otra interpretación significaría que Dios creó a Dios. ¿Cómo podría Dios ser creado cuando Él mismo es el creador? Pero ahora está aquí en medio de la iglesia, mientras está aquí en esta última edad, revelándonos su gloriosa persona. Él dice de sí mismo que Él es el autor de la creación de Dios. Esta es otra creación. Esto tiene que ver con la iglesia. Esta es una designación especial de sí mismo. Él es el creador de aquella iglesia. El esposo celestial creó su propia novia. Cuando el Espíritu de Dios bajó y creó en la Virgen María las células de las cuales nació su cuerpo, repitiendo, Él creó las mismas células para aquel cuerpo en el vientre de María, no era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María. Eso sería el hombre pecaminoso produciendo un cuerpo. Eso no hubiera producido el postrer Adán, en 1 Corintios 15:45. De él fue dicho, mas me apropiaste cuerpo. Dios proveyó aquel cuerpo. María no lo proveyó. María fue la incubadora humana y ella cargó aquel ser santo y lo trajo a nacimiento. Fue un Dios hombre, tanto Dios como hombre. Él fue el Hijo de Dios. Fue también la nueva creación. Dios y el hombre se encontraron y se juntaron. Él fue el primer ser de esta nueva creación. Él encabeza esta raza nueva. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. En Colosenses 1:18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, en 2 Corintios 5:17. Aquí podemos ver que aunque el hombre fue de la creación antigua, ahora en unión con Cristo ha llegado a ser la nueva creación de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Efesios 4:24. Esta nueva creación no es la creación vieja hecha de nuevo. Si fuera así, entonces no se podría decir que es la creación nueva. La nueva creación es exactamente lo que es. Es otra creación distinta y aparte de la antigua. Ya no está obrando por medios carnales. Así fue como obró con Israel. Él escogió a Abraham y también de la simiente de Abraham a través de la línea piadosa de Isaac. Pero ahora Él ha decretado una creación nueva de todo parentesco, tribu y nación. Él es el primero de esta creación. Él fue Dios creado en la forma de hombre. Ahora, por medio de su Espíritu, está creando muchos hijos para sí mismo. Dios, el Creador, creándose una parte de su creación. Esta es la revelación verdadera de Dios. Este fue su propósito.
Este propósito tomó forma por medio de la elección, y por eso es que él podía ver hasta la última edad, cuando todo sería terminado, y verse a sí mismo todavía en medio de la iglesia como el autor de esta nueva creación. Como el autor de esta nueva creación de Dios. Su poder soberano lo trajo a cumplimiento. Por su propio decreto, Él eligió los miembros de esta nueva creación. Él los predestinó para ser adoptados hijos según el puro afecto de su voluntad. Él lo trajo a cumplimiento por medio de su omnisciencia y su omnipotencia. Si Él no se hubiera asegurado de este detalle, ¿de qué otra manera podría saber que estaría en medio de la iglesia recibiendo gloria de sus hermanos? Él sabía todas las cosas y obró todas las cosas según lo que sabía, para que se cumpliera su propósito y su puro afecto. En Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Aleluya. ¿No está usted gozoso que pertenece al Señor? Amén. El mensaje para la edad de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 15 al 19. ¿Ha notado usted que el Espíritu no ha dicho una sola cosa a favor de esta edad? Él hace dos acusaciones y pronuncia su sentencia sobre ellos. La primera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. Ahora vamos a considerar esto con mucho cuidado. Aquí dice que esta gente de la iglesia de la edad de la Odisea está tibia. Esta tibieza demanda un castigo de Dios. El castigo es que serán vomitados de su boca. Aquí es donde queremos tener mucho cuidado para que no vayamos a extraviarnos como hace mucha gente. Ellos dicen imprudentemente, Dios puede vomitar a uno de su boca, y eso prueba que no hay ninguna verdad en la doctrina de la perseverancia de los santos. En este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la iglesia. Él está hablando a la iglesia. Además, si usted sencillamente piensa en las Escrituras, recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de sus manos. Somos cargados en su seno. Allá en las edades no conocidas antes del tiempo, estábamos en su mente. Estamos en su redil, en sus campos, pero nunca en su boca. ¿Pero qué está en la boca del Señor? La palabra. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra debe estar en nuestras bocas también. Ahora sabemos que la iglesia es su cuerpo. Está aquí tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? La palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, ¿qué pasa con esta gente del último día? Se han apartado de la palabra. Vuelvo a repetir, se han apartado de la palabra. En 1 de Pedro, la escritura que hemos leído hoy, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué pasa con la gente del último día? Se han apartado de la palabra. Ya no tienen fervor hacia la palabra, como antes lo tenían.
están en una condición tibia. Enseguida voy a probar estas cosas. Los bautistas tienen sus propios credos y dogmas basados sobre la palabra, y usted no los puede mover. Ellos dicen que los días apostólicos de maravillas han pasado y que no hay bautismo del Espíritu Santo después de creer. Los metodistas dicen, basados en la misma palabra, que no hay bautismo en agua, echando agua a uno no es bautismo, y que la santificación es el bautismo del Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo se ocupa mayormente de bautismos regenerativos y en la mayoría de los casos bajan al agua como pecadores secos y salen del agua como pecadores mojados. Sin embargo, claman que su doctrina está en la palabra. Uno puede recorrer la lista entera hasta llegar a los pentecostales. ¿Tienen ellos la palabra? Denles la prueba de la palabra y verá. Casi en todo caso ellos dejan la palabra por razón de alguna sensación. Si uno puede producir alguna manifestación como aceite, sangre o cualquier otra señal, la mayoría lo creerá, no importando si está en la palabra o no. Pero ¿qué ha pasado con la palabra? La palabra ha sido puesta a un lado. Por esa razón Dios dice, yo voy a estar en contra de todos ustedes, les vomitaré de mi boca. Este es el fin. En cada edad de las 7 edades de la iglesia, de las 7 edades, yo he visto a los hombres que siempre estiman sus palabras más importantes que las mías. Por esa razón, al fin de esta edad, yo voy a vomitar de mi boca. Este es el fin. En verdad voy a hablar. Sí, aquí estoy en medio de la iglesia. El amén de Dios, el fiel y verdadero, se revelará y será por medio de mi profeta. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas en Apocalipsis 17. Allí está. Él está enviando un profeta vindicado. Él está enviando un profeta Él está enviando un profeta después de casi 2000 años. Él está enviando a alguien quien está tan lejos de organizaciones, de educación, del mundo religioso, quien oirá solamente de Dios como Juan el Bautista y como Elías en la antigüedad. Y tendrá, así dice el Señor, y hablará por Dios. Él será la boca de Dios. Y él, como está declarado en Malaquías 4:6, convertirá el corazón de los hijos a los padres. Él rescatará los escogidos del último día y ellos oirán la verdad exacta por medio de un profeta vindicado, así como fue en los días de Pablo. Él restaurará la verdad, así como la tuvieron ellos y aquellos elegidos juntamente con él en aquel día. Serán los que en verdad manifestarán al Señor y serán su cuerpo y serán su voz y producirán sus obras. Aleluya. ¿Lo ve usted? Una breve consideración de la historia de la Iglesia probará cuán exacto es este pensamiento. En la edad del oscurantismo la gente casi totalmente se había separado de la palabra, pero Dios mandó a Lutero con la palabra. Los luteranos hablaron por Dios en aquel tiempo, pero ellos se organizaron y otra vez la palabra pura de Dios quedó perdida. Porque la organización tiende a juntarse con dogmas y credos en vez de la palabra sencilla. Ya no podían hablar por Dios, entonces Dios mandó a Wesley, y él fue la voz de Dios con la palabra en su día. La gente aceptó la revelación que Dios le había dado a Wesley. Llegaron a ser letras vivas, leídas y sabidas de todos los hombres para esa generación, en 2 Corintios 3, versículo 2. Cuando los metodistas fracasaron, Dios levantó a otros y así ha continuado a través de los años hasta que en este último día hay otra vez una gente nueva en la tierra, quienes bajo su mensajero serán la voz final en la última edad. Sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios, es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, en la novia. Sí, aún ya está, porque dice en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven. Una vez más el mundo irá directamente de Dios como fue en el día de Pentecostés, pero desde luego aquella novia de la palabra será repudiada, como fue también en la primera edad. Ahora él ha clamado a esta edad, ustedes tienen la palabra, tienen Biblias como nunca han tenido, pero no están haciendo nada con la palabra, excepto de que están dividiéndola y haciéndola a pedazos, tomando lo que quiere y dejando lo que no quieren. No tienen ningún interés en vivirla, solamente en discutirla.
Quisiera más bien que fueran fríos o calientes. Si fueran fríos y la rechazaran, yo podría aguantar eso. Si fueran ardientes hasta el punto de volverse al rojo vivo como el hierro ardiente, y conocieran su verdad y vivieran, yo les alabaría por eso. Pero cuando toman mi palabra y no la honran, de hecho yo tengo que rehusar a honrarles a ustedes. Yo los vomitaré de mi boca porque me producen náuseas. Ahora, cualquiera sabe que el agua tibia descompone el estómago. Si usted necesita un vómito, el agua tibia es lo mejor que hay para eso. Una iglesia tibia ha causado náuseas a Dios y Él ha declarado que la vomitará. Nos hace recordar cómo Él se sintió antes del diluvio, como fue en los días de Noé. Mire si la palabra de Dios no se confirma a sí misma. Ojalá que la iglesia fuese fría o caliente. Lo más deseable es que fuese ardiente con el ardor del Evangelio, pero no es. La sentencia ha sido decretada. Ella ya no es la voz de Dios para el mundo. Ella seguirá diciendo que es, pero Dios ha dicho lo contrario. Dios todavía tiene una voz para la gente del mundo, así como ha dado una voz a la novia. Esa voz está en la novia, como ya hemos dicho y veremos eso más adelante de una forma más detallada. La segunda, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Ahora fíjese bien en la primera frase del primer versículo, porque tú dices. ¿Ve usted? Ellos estaban hablando como la boca de Dios. Eso prueba exactamente lo que dije que significaban los versículos 16 y 17. Pero aunque ellos lo dicen, eso no significa que es correcto. La Iglesia Católica dice que ella habla por Dios, afirmando que ella es la voz asegurada de Dios. Pero lo que yo no puedo comprender es el hecho de que cómo una gente puede ser tan malvada espiritualmente. Pero ellos producen según la simiente que tienen por dentro, y nosotros ya sabemos de dónde vino aquella simiente, ¿verdad? La iglesia de la Odisea está diciendo, yo soy rico y yo estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esa fue la opinión de sí misma. Ella se miró a sí misma y eso es lo que vio. Podríamos decir, como dicen hoy en día, se autopercibió que era rica, que nadie le podía enseñar nada. No, hermano, yo ya sé. Pero no tiene preguntas. No, hermano, yo ya sé. Dijo, yo soy rica, significando que ella es muy próspera en los bienes de este mundo. Ella se está jactando, no obstante, lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros en Santiago 2, versículos 5 y 6? Ahora, yo no estoy diciendo con esto que una persona rica no puede ser espiritual, pero todos sabemos que la palabra dice que muy pocos ricos lo son. Son los pobres que predominan en el cuerpo de la iglesia verdadera. Ahora, si la iglesia llega a una condición muy próspera, entonces sabemos una sola cosa, Icabod ha sido escrito sobre sus puertas. Usted no puede negar eso porque es la palabra. En cuanto a las riquezas de la iglesia, nunca jamás ha habido tal prosperidad como lo hay ahora. Los santuarios hermosos abundan más que nunca. Los diferentes grupos contienden entre sí para ver quién puede construir el edificio más grande y más hermosos. Edifican centros de educación valorados en millones y millones, y aquellos edificios solamente se utilizan 1 o 2 horas a la semana. Ahora, eso no sería una cosa tan terrible. Lo peor es que ellos esperan que en este tiempo tan corto que los niños dedican al estudio de la palabra en la planta de educación va a tomar el lugar de las horas de estudio que se debe recibir en el hogar. El dinero ha caído en manos de la iglesia tan abundantemente que diferentes denominaciones son dueñas de bonos y mercancías disponibles, fábricas, pozos petroleros y compañías de seguro. Han puesto mucho dinero en fondos de bienestar y retiro. Ahora esto suena muy bien, pero ha llegado a ser una especie de trampa para los ministros,
porque si ellos deciden salirse de su grupo para buscar más luz o más amor de Dios, pierden su pensión de retiro. La mayoría no puede aguantar tal pérdida y se quedan con sus propios grupos bajo esa presión. No olvide que en esta última edad, sabemos que esta es la última edad porque Israel ha vuelto a Palestina. Si nosotros creemos que Él en verdad viene, entonces tiene que haber algo errado en aquellos que están construyendo tan exactamente, tan extensamente. Le hace a uno pensar que esta gente tiene el propósito de quedarse aquí para siempre, o que la venida de Jesús está todavía a centenares de años en el futuro. ¿Sabe usted que hoy en día la religión es conocida como negocio próspero? Es un hecho conocido que están colocando gerentes de negocios en las iglesias para hacerse cargo de las finanzas. ¿Es esto lo que desea Dios? ¿No nos enseña su palabra en los Hechos que 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de fe sirvieron al Señor en asuntos de negocio? Ciertamente podemos ver por qué Dios dijo: tú dices que eres rico, pero yo nunca dije así. Hay programas radiales, programas de televisión y numerosos esfuerzos de la iglesia que están costando millones de dólares. El dinero cae en las manos de la iglesia en abundancia y los miembros aumentan juntamente con el dinero. Sin embargo, la obra no es hecha con eficacia y los resultados, como cuando no hubo dinero y los hombres confiaban completamente en la habilidad que les había sido concedida por el Espíritu Santo. Hoy en día, en el sistema religioso hay pastores asalariados, copastores asalariados, ministros de música y de educación asalariados, coros asalariados, conserjes asalariados, programas, diversiones, y todo esto cuesta enormes cantidades. Pero por todo eso el poder está disminuyendo. Sí, la iglesia es rica, pero el poder está ausente. Dios obra por medio de su Espíritu, no por medio de la cantidad de dinero o el número de dones que hay en la iglesia. Ahora quiero mostrarles cuán diabólica ha llegado a ser la urgencia para obtener dinero. Las iglesias se han esforzado en gran manera para obtener más y más miembros, especialmente entre la gente más próspera. Por donde quiera se haya favor para hacer la religión tan atractiva y encantadora, de modo que los ricos y los educados y todos los que tienen prestigio mundano entren y sean activos en la iglesia. ¿No pueden entender ellos que si las riquezas son el criterio de espiritualidad, entonces el mundo ya tiene a Dios? Por cierto, la plenitud de Dios y la iglesia no tienen nada, porque tú dices: yo estoy enriquecido. Esto quiere decir literalmente: tengo riquezas espirituales. Esto parece ser el milenio con las calles de oro y la presencia de Dios, pero tengo dudas que esto es así. ¿Está la iglesia verdaderamente próspera en las cosas espirituales de Dios? Examinemos esta jactancia de la iglesia del siglo XX, de la Odisea, a la luz de la palabra. Y quiero terminar hoy con esta última pregunta. ¿Está la iglesia verdaderamente próspera en las cosas espirituales de Dios? La palabra nos dijo que la única voz real será la novia. Pero la iglesia dice que ella está rica, que ella es próspera en las cosas espirituales, que ella ya sabe la palabra, por eso nadie le puede enseñar nada. Por eso lo que hablaba al principio, qué raro y qué paradoja, qué cosa extraña, que los así llamados creyentes ya no necesiten al pastor en un compañerismo, porque ella dice que no tiene necesidad de nada. Es para pensar, hermanos, para meditar, y que Dios nos ayude a poder ser conscientes que sin un guía no llegaremos a ninguna parte. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una breve oración y espero que esta lectura y lo que hemos compartido al principio sea de bendición para su vida. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos concedes de poder tomar la palabra y tomar el mensaje y ver, Señor, que eres tú advirtiéndonos en esta edad final para que podamos alinear nuestra vida con tu palabra, Señor. Una sola manera de hacerlo y es estando bajo la dirección estricta del Espíritu Santo, Señor. Padre,
Te rogamos que tú nos des la gracia para poder vivir bajo tu dirección, Señor. Y que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad, Señor. Pedimos esto en el bendito y santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanas, mis hermanos, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas y el día de mañana a 19:30 horas nuestro culto de oración. El Señor les bendiga.